Capítulo 6. Dar y tomar. 2. Dungeon & Stone era un juego inusual. Aunque los NPCs acompañantes son esenciales para el progreso del juego, nunca podías fiarte de ellos. Especialmente si es un bastardo que acabas de conocer. Caminaba por la cueva. Tambaleándome, tambaleándome. Me faltaba un zapato, mi andar estaba desequilibrado. Sin embargo, estaba contento. La incomodidad que sentía ahora era al menos algo que ni siquiera podía sentir cuando me arrastraba sobre 3 patas. Había recuperado mi dignidad humana. Aunque no sabía cuánto duraría. Uf. Proseguí, asegurando mi escudo a la parte superior de mi cuerpo. Ya no tenía que mantener los ojos pegados al suelo como antes porque por fin había luz. La luz emitida por los cristales incrustados en las paredes y el techo iluminaba mi entorno. Los recuerdos de arrastrarme y sangrar por estos pasillos parecían ahora un sueño. Puedo afirmar que poder ver era una bendición de Dios. Me permitiría masacrar a los bastardos goblins, eso era indudable. GRK. Sorprendido por mi grito, un goblin saltó de detrás de una roca. Habiendo agarrado su escondite, activé una habilidad en el momento justo. Aplastar. Imbécil. Es más, era una habilidad con un poder de ataque decente que no consumía PM. Como referencia, me lo acabo de inventar. ¡Zas! El goblin saltó y fue golpeado por mi escudo, cayendo al suelo. Me acerqué ágilmente y golpeé la parte superior del cuerpo del goblin con el pie. GRK. De nada sirvió que me pusiera ojitos lastimeros. Sabía lo astutos y malvados que eran estos brones. GRK. ¿Qué? ¿Eres diferente? Entonces pregúntale a tu amigo que murió antes porque ese bastardo me hizo así. Crunch. Golpeé la cara del goblin tan fuerte como pude con el filo del escudo. Era diferente del Esmas, que solo balancea o empuja al enemigo que tengo delante. El nombre de esto era ataque escudo final. Igualmente, me lo acababa de inventar. SHHHHH. Pronto, el goblin, que tuvo una muerte limpia, desapareció como una luz. Era la prueba de que el mal había disminuido en lo más mínimo y el mundo se había vuelto un poco más bello. Recogí la recompensa de piedras de maná y me las metí en el bolsillo. Era mi 10ª piedra de maná desde que entré en el laberinto. Uf, bastardos aficionados. Había seguido encontrándome con goblins desde mi primera experiencia cercana a la muerte. Al principio, estaba nervioso, pero pronto me di cuenta de que los goblins no eran una amenaza a la luz. No eran tan listos como había pensado. Eso era evidente por la trampa descuidadamente preparada más adelante. Al menos cúbrela con algo de tierra. ¿Eres estúpido o qué? Si la dejas así, ¿quién demonios va a pisarla? Las trampas para goblins eran tan chapuceras que podían detectarse incluso desde lejos. Y si intentabas pasar junto a la trampa sin pisarla, los goblins saltaban y atacaban primero. Al parecer, solo te siguen como a un bicho raro si realmente pisas una trampa. Poco a poco, tras averiguar los hábitos de lucha de los goblins, enfrentarse a ellos se hizo más fácil. En primer lugar, su arma principal no era más que una daga corta y su fuerza física solo estaba al nivel de un estudiante de secundaria. Por otro lado, yo era ahora un bárbaro musculoso con un físico que alcanzaba el 1,90 m. En una batalla sin cuartel, podía someter a un goblin en 3 segundos. Eso significa que solo tenía que tener cuidado con los ataques sorpresa, pero era posible conocer de antemano la localización de una emboscada a través de las trampas. ¿Por qué no convertirme en un asesino de goblins mientras estoy en ello? Inmediatamente moví la mano para darme una bofetada en la cara. ¡Zas! Ahora estaba alerta por el dolor. ¿En qué estaba pensando? Está claro que me estoy volviendo loco. Si no lo estuviera, no habría forma de que me riera para mis adentros de un pensamiento tan patético. No podía envanecerme solo por haber matado a unos cuantos goblins. Hacía menos de 2 horas que me habían dado una segunda oportunidad en la vida. Además, aún no había resuelto ninguno de mis nuevos problemas. Oh, tengo hambre. En primer lugar, estaba la cuestión de la comida. El escudo no era lo único de lo que me había desprendido mientras me arrastraba por la oscuridad. Había perdido comida para unos 5 días debido a un agujero en la bolsa que me había proporcionado el jefe. Por supuesto, tampoco podía vagar por la oscuridad para encontrarla. Ni que fuera Hansel y Gretel. Mientras pensaba eso,
abrí mi bolsa, saqué un trozo de pan y me lo comí. Mordisco, mordisco. El pan estaba duro y le faltaba humedad, probablemente por motivos de conservación, pero al ablandarlo con mi saliva, pude sentir la dulzura de los carbohidratos en mi lengua. ¿Por qué es tan delicioso? Mis hábitos alimenticios debían de haber cambiado con este cuerpo bárbaro. Después de dar unos mordiscos, el pan que había sido del tamaño de la palma de mi mano desapareció. Suspiré, sintiendo una extraña sensación de pesar y amargura en la boca. Tenía sed. Este era el segundo problema. Joder, ¿dónde encuentro agua? Asterisco aviso del sistema asterisco. Has matado a un goblin. Has matado a un goblin. Atención. Insuficiente agua en el cuerpo. Obtén agua potable rápidamente. Dungeon y Stone tenía un sistema de sed. Por supuesto, solo se activa dentro de un laberinto y no había necesidad de llevar agua potable porque el medidor se podía rellenar con solo una comida. Pero esto no era un juego. Para ser exactos, este lugar era más bien un universo diferente que se parecía mucho al juego que yo conocía. Ya era un juego hardcore, pero en realidad, la dificultad es demencial. Sin embargo, no me preocupaba demasiado. Es cierto que el agua era un recurso más importante que la comida, pero el jefe de la tribu no nos había proporcionado agua. Obviamente, la autosuficiencia tenía que ser posible dentro del laberinto. Tampoco tardamos mucho en encontrarla. Aplastar. Pasó una hora matando goblins y vagando por una cueva tan complicada como un hormiguero. Tras perseguir el sonido del agua que goteaba, encontré un pequeño estanque. Ya había un explorador en cuclillas junto al estanque y bebiendo de él. Excluyendo al grupo de las rubias, era la primera vez que me encontraba con otra persona. Pero no hubo intercambio de conversación. La otra persona me vio de lejos y se marchó sin decir palabra, y yo tampoco me molesté en hablar con ella. Los demás exploradores que había conocido desde entonces eran todos iguales. En cuanto me veían, me evitaban. Parece que hay una norma no escrita entre los exploradores de no entrar en contacto unos con otros, como en el juego. Bueno, tal vez simplemente no querían involucrarse con un bárbaro cubierto de sangre. En fin, después de cazar goblins, comí un poco de pan cuando tenía hambre y bebí agua cuando tenía sed a repetición. El tiempo pasó volando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando el número de piedras de maná que había ganado hasta entonces, tenía un total de 44. Convertidas en pan, equivalían a 44 piezas. Si pensaba en los días en que estuve al borde de la muerte, era realmente una hazaña triunfal, pero nada era gratis en este mundo. A cambio, me sentía profundamente agotado. Este era el tercer problema que tenía. Me estoy cansando. Como era un ser vivo, tenía que dormir. Eso no era diferente incluso para un bárbaro de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo se duerme en un laberinto donde existen monstruos? Hay dos maneras. Confío mi vida al universo y me echo una siesta, o busco un compañero de equipo para protegernos mutuamente. Yo ya había decidido con qué opción me quedaba. ¿Encomendar mi vida al universo? Según mi experiencia, no se podía confiar en el universo. Al menos para mí, realmente no podía serlo. Busquemos un camarada. Por supuesto, yo no estaba planeando crear una fiesta formal. Todo el mundo debe estar en la misma situación agotadora en este momento, así que planeé encontrar a una persona adecuada y formar una alianza temporal. De hecho, incluso en el juego, pasaba la mayoría de las noches así cuando mi nivel de agotamiento se llenaba. Caminar, caminar. Tras tomar esa decisión, me centré en moverme en lugar de luchar y empecé a deambular por el laberinto. Caminando así, empecé a ver grupos de gente por todas partes, a diferencia de antes. Caminar, caminar. Un grupo de 2 o 3 exploradores descansaba, turnándose en la vigilancia. Tras evaluar su aspecto y fisonomía, me armé de valor y me acerqué a algunos grupos, pero todos eran un fracaso. Lo siento, pero tenemos a toda la gente que necesitamos. Aunque hablaban así, cuando me acercaba a ellos, fruncían el ceño y se tapaban la nariz. La razón estaba muy clara. Gilipollas. ¿Cómo de limpios os creéis? Gruñí para mis adentros, cuando alguien me habló. Hola. Era un hombre humano que parecía tener unos 30 años. Su estatura rondaba el 1,80 m. Aunque tenía una cálida impresión que parecía bastante amable, en su mano había un martillo cubierto de sangre goblin.
El hombre sonrió y me preguntó. ¿Estás buscando un compañero de noche? ¿Qué coño? Cuando instintivamente di un paso atrás, el hombre ladeó la cabeza. ¿No es eso lo que buscabas? Pensé que podría descansar cómodamente porque eres un bárbaro, pero eso es lamentable. ¿Por qué no lo dijo así al principio, señor? Aparentemente, compañero nocturno, era argot para una relación de cooperación temporal. Esa era la notación en el juego. Yo lo interpreté como camarada nocturno, compañero nocturno, pero al oírlo en la vida real, el tono era muy pervertido. No. Estoy buscando un compañero de noche. Ah, sí. Me alegro. ¿Entonces vendrás conmigo? Lo haré. Así que me convertí en compañero nocturno de este hombre. Me llamo Hans. Bjorn, hijo de Yandel. ¿Entonces puedo llamarte Bjorn? El hombre parecía tener mucha experiencia en esto. Se presentó con naturalidad y dirigió la conversación. 3 compañeros de noche en un grupo es lo mejor, pero eso parece un desperdicio de resistencia. Bjorn, ¿qué piensas? En pocas palabras, estaba diciendo que los dos deberíamos dormir juntos. Quizás este hombre era realmente un pervertido. No sé si fue por el tono escurridizo, pero sigo sintiendo que me está llevando a algo raro. Bien. Bien. Si alguien pide unirse a nosotros, entonces podemos discutirlo entre nosotros y decidir si lo aceptamos o no. Tras una breve discusión, decidimos hacer guardia la primera noche. Sin embargo, el problema era. Entonces decidamos el orden de guardia con piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera parece ser la regla general aquí también. Mierda, no soy bueno en este juego. Una vez más, tengo una suerte terrible. Parece que gané. Maldita sea. Te lo confiaré. Cuando un goblin u otro explorador se acerque, despiértame. ¿Entendido? De acuerdo. Toma, coge esto. El hombre me prestó un reloj con los números del 0 al 23 en la esfera y tuvo la amabilidad de enseñarme a usarlo. Cuando la manecilla corta de las horas llegue aquí, puedes despertarme. Tal vez esta sea la percepción común de los bárbaros. No lo rompas. Es caro. De acuerdo. ¡Qué finura! Pronto, el hombre sacó una manta, se cubrió con ella, y se acostó usando su mochila como almohada. Y pronto, se quedó dormido. Así debe ser la experiencia. Parecía condenadamente cómodo. Si le pidiera que me prestara eso cuando me tocara a mí, probablemente diría que no, ¿no? Uf. Por cierto, esto de la guardia nocturna es súper aburrido. Los bastardos goblins no se ven por ninguna parte, y no había otros exploradores intentando pasar por el pasadizo. Quizás todos habían encontrado un compañero nocturno y estaban descansando. A medida que el silencio continuaba, me seguía entrando sueño. Aún así, el tiempo pasó rápidamente. Me apoyé en la pared y pensé en el futuro. Hans, levántate. ¿Ha pasado algo? No. Ya veo. Buen trabajo. Entonces pásame el reloj y descansa un poco. Te despertaré dentro de 2 horas. Antes de que pudiera preguntar si me lo prestaría, el hombre volvió a guardar la manta en la mochila y se levantó. Vaya. Rápidamente me sobrepuse y me senté con la espalda apoyada en la pared y fingí echar una cabezada. Era un hecho. Por muy amable e inteligente que pareciera este hombre, y aunque no tuviera intención de hacerme daño. ¿Cómo iba a fiarme de un cabrón que acababa de conocer? Vaya. Rápidamente me sobrepuse y me senté con la espalda apoyada en la pared y fingí echar una cabezada. Era un hecho. Por muy amable e inteligente que pareciera este hombre, y aunque no tuviera intención de hacerme daño. ¿Cómo iba a fiarme de un cabrón que acababa de conocer? Fin del capítulo 6. Capítulo 7, Dar y tomar, 3. Empecé a roncar. Me imaginé cómo sonaría ser un bárbaro roncador que se había quedado dormido después de un día agotador. On. ¿Esto es un poco exagerado? Estaba un poco preocupado, pero escuché una risa. Verdaderamente, un pueblo curioso. Creo que funcionó. Supongo que mi apariencia era mejor que mis dotes interpretativas. La percepción común era que los bárbaros eran simplones y estúpidos. Por eso siempre actuaba como un bárbaro, aunque no tuviera que ver con espíritus malignos. Esencialmente, escondiendo una daga en una sonrisa.
Usar la idea preconcebida de que los bárbaros eran inocentes como arma para ver a través de sus mentes. Era un poco demasiado adolescente. Resumiendo, era más fácil atraer a alguien de esta manera. Así. Honk. On. Rascándome el estómago para hacer una actuación realista, me acurruqué a un lado. Aún así, seguí escuchando y centrando toda mi atención en los movimientos del hombre. Como estaba revelando tantos de mis puntos débiles, actuaría pronto si tenía un motivo oculto. Si no, podría simplemente dormir. Para ser honesto, no sé si sería capaz de dormir en este estado. Bjorn, es hora de cambiar. Realmente no pensé que no podría dormir. No bajes demasiado la guardia porque no ha habido duendes hasta ahora. Son criaturas astutas. Al parecer, el hombre no se fiaba de mí porque se anduvo con rodeos para decirme esencialmente que no aflojara la guardia. Y en menos de 5 minutos, volvió a quedarse dormido. La decepción se apoderó de mí. Yo también debería haberme dormido. ¿Qué demonios he estado haciendo durante 2 horas? Maldita sea. ¿Era porque una persona que acababa de conocer estaba a mi lado? Aunque había decidido que era de fiar, no podía dormirme. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, me habría limitado a rechazar a los goblins y a dormir un poco por mi cuenta. De esa manera, podría haber dormido, aunque sea un poco. Estaba tan cansado que podría morir. Tenía más sueño porque el señor dormía a mi lado. Como todavía me tocaba hacer guardia, estaba luchando contra el sueño con otro pensamiento cuando alguien me llamó. Bjorn, levántate. No he dormido. ¿Qué tal si te limpias la saliva de la boca antes de decir eso? Cuando me froté la boca con el dorso de la mano, realmente estaba húmeda. Como dormiste de pie, ni siquiera roncaste. Parece que realmente había dormido, aunque solo fuera un rato en los últimos 10 minutos del turno. Mi corazón se desplomó. Sin embargo, había que hacer algo antes de culparme por ser complaciente. Me disculpé sinceramente. Lo siento. No estaba fingiendo ser un bárbaro esta vez, estaba siendo serio. Los compañeros nocturnos eran una especie de relación comercial. Aunque el señor me había proporcionado un entorno seguro durante su guardia, yo no había hecho lo mismo. Por supuesto, debía disculparme si no quería convertirme en el tipo de persona que más odio. Afortunadamente, no tuvimos ningún problema mientras dormías, así que lo dejaré como está. Gracias. Puedes dormir más si quieres. ¿Puedo estar de guardia otra vez? No. Eso no servirá. Es tu turno, así que duérmete. Y dame la guardia. Podría haberme echado la culpa a mí, pero me perdonó con una sonrisa amistosa. Así que, sin más preámbulos, me fui a mi asiento y me hice un ovillo. Una vez más, el sueño no llegó. Todos los exploradores, incluido aquel señor, eran realmente admirables. ¿Confiar tu vida a alguien a quien acabas de conocer por primera vez cada día? Había que tener muchas agallas. Por mucho que lo pensara, estaba más allá de mi capacidad. Por esa razón, empecé a roncar como antes. On. No pude evitarlo. Lo siento, señor, pero por alguna razón, usted parece aún más sospechoso ahora. On. El hecho de que tenía una cara amable como un estafador. El hecho de que él había sido el que sugirió no encontrar otro compañero. El hecho de que no me había llamado la atención por oler mal. Todo eso estaba bien. Pero justo ahora, no me culpó por quedarme dormida. Incluso rechazó el intercambio de poder dormir una vez más. Por supuesto, tal vez solo soy un bastardo loco, y, de hecho, este tipo era solo una persona amable. Pero para mí, los bastardos amables eran los más sospechosos. Siempre eran estos bastardos los que me apuñalaban por la espalda. Si hubiera sido mi antiguo yo, ahora habría sido el momento de ser descuidado. Pero no cometeré el mismo error. Esto era una cuestión de inteligencia. On. Si parecía tan sospechoso, ¿no sería mejor dejarlo y despedirse en este momento? Incluso mientras pensaba esto, continuaba roncando. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Clic. Un pequeño, pero extraño sonido se escuchó. ¿La hebilla de una mochila? ¿Un cinturón? ¿O tal vez el tacón de un zapato? No podía hacerme una idea de lo que había causado el sonido. Sin embargo, al mismo tiempo que lo reconocía, mi cuerpo bárbaro lo interpretaba por sí mismo.
Peligro. ¿Era esta la intención física de asesinato de la que hablaban en los libros de artes marciales? Se me puso la piel de gallina. Inmediatamente abrí los ojos y miré a mi alrededor. Te toca. Sin embargo, el anciano sonreía amablemente mientras sostenía sobre su cabeza un martillo a dos manos cubierto de sangre y carne de goblin. Kemir. Corre. El juicio del cuerpo alzado como guerrero fue más rápido que el mío. Mi cuerpo ya estaba rodando hacia los lados antes de que mi cerebro pudiera dar la orden. ¡Boom! Al oír el sonido de algo que se estrellaba delante de mis narices, aproveché el retroceso para levantarme rápidamente y recuperar el equilibrio. ¡Uf! El hombre, cuyo ataque sorpresa había fallado, tenía una expresión de desconcierto en el rostro. En lugar de preguntar por qué, me lancé hacia él. Espera. ¿Estaba tratando de poner una excusa o algo así? ¿Qué no quería hacerlo? ¿Qué solo quería entrar en calor? Si ese era el caso, era un poco, no, muy gracioso. Joder, ¿cómo de estúpidos creen que son los bárbaros aquí? Crack. El escudo aplastó directamente la barbilla del hombre. Sin embargo, un humano fuerte era diferente a un goblin. El hombre se tambaleó, pero no cayó. Entonces, le golpeé de nuevo. Crack. Es más. Ah. El martillo en la mano del hombre cayó al suelo con un ruido. Su nariz ya estaba roja y goteaba sangre. Oh, eso va a doler. Pero no iba a descuidarme porque quería ser el bastardo que no supiera cómo se sentía ese dolor. Así que, una vez más. Para. ¿Puedo explicarlo? Detroit es más. El hombre fue golpeado en la cara con el escudo una y otra vez y cayó de rodillas. Si esto fuera un juego, sería incapaz de combatir. En otras palabras, ahora era posible mantener una conversación. Señor. Estaba equivocado. Por favor. ¿Había decidido pedir perdón? Fue un juicio rápido, pero no tan sabio. Esa no era la conversación que quería tener. ¿Por qué lo hiciste? Quería tus piedras de maná. Iba a dejarte inconsciente y robártelas. Por favor, confía en mí. Confiar. Y una mierda. Si tuviera esa clase de amor por la humanidad, habría tenido al menos unos cuantos amigos más. Mientras levantaba lentamente el escudo, el señor añadió rápidamente su excusa. El escudo. Yo también iba a coger ese escudo. Esta fue la razón decisiva por la que no confío en los demás. Todos mienten con demasiada facilidad, incluso cuando no pueden engañar correctamente. ¿Por qué el escudo? Porque las armas bárbaras son de buena calidad. Iba a venderlo una vez que regresara a la ciudad. Ciertamente, las armas que los bárbaros reciben durante el tutorial solían ser valiosas. Esto se debía a que el peso del hierro en ellas era significativamente mayor que el de las armas genéricas. Incluso mi escudo actual estaba hecho completamente de hierro. Pero, aún así, ¿matar a alguien solo para conseguir esto? Bueno, si lo pienso, no es tan incomprensible. Pero. Mentira. Este hombre todavía ocultaba algo. Sé sincero. ¿Por qué lo hiciste? Al igual que tratar con un duende caído, aplasté la parte superior del cuerpo del hombre con mi pie. Ah. El miedo estaba profundamente grabado en los ojos del hombre. Sorprendentemente, no incitó ninguna emoción. ¿Era porque era el bastardo que había intentado matarme? Aunque puedo entender por qué dicen que no hay que mirar a los ojos cuando se descuartiza una vaca. Sin embargo, podía ignorar ese tipo de sentimiento. Mientras pensaba en terminar la conversación, el hombre gritó. ¿Corazón? ¿Corazón? Esa es una palabra inesperada. Cuando lo miré con una mirada interrogante en mis ojos, el hombre continuó con una expresión resignada. El corazón de un bárbaro se vende a un alto precio. ¿Cómo es eso? No lo sé con seguridad, pero dicen que se usa como ingrediente en una magia recién desarrollada. Ya veo. Ahora entiendo el motivo. Yo era un duende para este hombre, difícil de atrapar, pero una vez atrapado, viene con una gran recompensa. ¿Por qué actuaste ahora en vez de cuando me dormí? Yo también tengo que dormir. Ah, ya veo. Ya que quería dormir y ganar dinero. Había pensado que era porque el hombre era muy precavido, pero solo era un maniático de la eficiencia. Lo he dicho todo, así que por favor perdóname. ¿Perdón? Para ser sincero,
No pude evitar reírme. ¿Perdonar? ¿Es eso lo que debería decir un tipo que intentó arrancarle el corazón a alguien y robarle su equipo? Si mi reacción hubiera sido un poco tardía, ni siquiera habría tenido la oportunidad de suplicar por mi vida. Por favor. Estoy seguro de que quiere vivir. ¿Cómo podía saber que esto pasaría? Esa actitud es encomiable. Sin embargo, Señor, es justo pagar el precio. Odiaba a los bastardos que actuaban a su antojo y evadían su responsabilidad. Lo que significaba. Yo le daré todo. Incluso si no es mucho ahora, si regreso a la ciudad. No se podía confiar en él. En ese aspecto, ni siquiera sabía en qué se diferenciaba este tipo de un goblin. Aunque no puede ser amigo de un goblin, al menos este tipo tenía elección. Esa era la única diferencia, y lo hacía mucho peor que un goblin. Por supuesto, esto era solo una opinión emocional, y yo no tomaba decisiones basadas en las emociones. No siempre podía ser así, pero al menos lo intentaba. Probablemente conoceré a innumerables personas como tú en el futuro. Y dirán lo mismo. ¿Debería perdonarles cada vez? Perdonar es una palabra que da mucho miedo. Una decisión tomada con buen corazón a menudo vuelve como una daga y te apuñala por la espalda. Yo lo sabía mejor que nadie. Así que esta vez no tenía elección. Un error en este mundo primordial no solo heriría mi corazón, sino que incluso amenazaría mi vida. Lo siento, Señor. Me han apuñalado por la espalda demasiadas veces para eso. No. No lo haría. Yo soy diferente. Ahora que lo pienso, un duende dijo una vez algo parecido. Aunque yo solo lo había interpretado por su mirada. Entonces, ¿qué hice a continuación? Agarrar. Levanté el escudo en alto con ambas manos. Sin embargo, a diferencia de entonces, hice una pausa. Por supuesto, la vacilación no duró mucho. Sentí que una fuerza desconocida tiraba de mi brazo y... Oh, no. Bajé el escudo con todas mis fuerzas. Crujido. Un pesado silencio cayó tras el sonido de los huesos rompiéndose. Logro. Condición, comete tu primer asesinato. Recompensa, aumenta permanentemente tu estadística de espíritu en 1. No aparté la vista de lo que había hecho y lo acepté tal y como era. Había pasado aproximadamente un día desde que entré en el mundo del juego. Y había matado a una persona. Del muerto recibí un gran martillo, hombreras, botas de cuero, una brújula, un cuchillo, un reloj de bolsillo, una cantimplora, una mochila, una manta, hierbas y vendas, una poción, comida y tentempiés para 6 días y 32 piedras de maná de nivel 9. Fin del capítulo 7. Capítulo 8, Compañero de noche, 1. Camino por la cueva. Pero esta vez, sin contonearme. El personaje ha adquirido botas de cuero desgastadas. El nivel total del objeto ha aumentado en 5. Las botas eran un poco amplias. Gracias a eso, aprendí una cosa más. Los pies del hombre habían sido bastante grandes para su estatura. De todas formas, los zapatos eran bastante resistentes, así que pisar una trampa no le dejaría una herida tan grave como la última vez. El personaje ha equipado un martillo de 2 manos. El nivel total del objeto ha aumentado en 30. Este martillo estaba hecho de un trozo de hierro y medía 1 metro de largo. Cuando el hombre lo había usado, era un arma contundente a 2 manos, pero yo era lo bastante fuerte como para blandirlo con una mano. El personaje se ha equipado con hombreras. El nivel total ha aumentado en 13. Las hombreras eran de hierro. Até los cordones un poco flojos y se ajustaban perfectamente. Llevando las hombreras sin nada debajo, parecía un gladiador. El personaje se ha equipado una mochila. El tamaño del inventario ha aumentado. Ahora, las piedras de maná manchadas de sangre no tenían que guardarse con el pan y eran mucho menos engorrosas de transportar. Masticar. Saqué un trozo de cecina y lo mastiqué. Eran pocos trozos y poco más que un bocadillo, pero sabían mejor que el pan. Corté el resto con una navaja y los guardé bien para evitar que tocaran ningún líquido. Al segundo día, me había graduado de la vida primitiva. Cuando tenía sed, bebía agua de la cantimplora. Si quería saber la dirección, sacaba la brújula, y si quería saber la hora, miraba el reloj de bolsillo. La poción de salud de emergencia también me ayudaría a hacer frente a cualquier posible herida. ¡Qué ironía! Ahora que he matado a un ser humano,
he podido vivir más como tal. Asterisco estadísticas del personaje asterisco. Bjorn Yandel. Nivel 1. Físico, 25. Espíritu, 37, nuevo más 1. Habilidades especiales, 1. Nivel de objeto, 72, nuevo más 4, 8. Poder de combate general, 81, nuevo más 1, 3. Esmas era una buena técnica para usar con un escudo, pero con el arma adecuada, era diferente. Crunch. Un goblin desapareció en la luz de un solo martillazo. De haber sabido que esto pasaría, habría elegido un arma nada más empezar. Después de todo, podría haberme comprado un escudo más adelante con el dinero ahorrado. En aquel momento no sabía que podía luchar tan bien. Tal vez era porque estaba dentro del cuerpo de un bárbaro, pero cuando luchaba, sentía como si mi cuerpo no fuera mío. Ya debería haberme acostumbrado, pero ver que este cuerpo seguía superando mis expectativas seguía asombrándome. Estoy cansadísimo. Bostezando, recogí las 2 piedras mágicas que habían caído cerca y las metí en la bolsa. Este fue el cambio que se produjo al comienzo del segundo día. Los goblins habían empezado a aparecer en grupos de 2. Mañana, probablemente aumentarían a 3 y seguirían aumentando hasta el 7º día, cuando se cerrara el laberinto. Así era en el juego. En ese sentido, aún no estaba tan mal. Mi poder de combate había aumentado con el nuevo equipo y gracias a varios suministros, el viaje se hizo un poco más seguro. Todo iba bastante bien. Excepto por el hecho de que mis ojos seguían cerrándose. Desde ayer, había seguido moviéndome y luchando contra trasgos. Pero, solo había conseguido dormir menos de 10 minutos, y eso que me había quedado dormido de pie. Quería dormir. Ni siquiera deseaba mantas y almohadas. Incluso podría hacerme un ovillo en el suelo desnudo. Realmente voy a morder el polvo si esto. Casi me duermo y tropecé con una piedra. Ah, mierda. Había tenido suerte a pesar de la caída. Si hubiera sido una trampa, me habría metido en verdaderos problemas. Será mejor que me duerma de verdad. En cuanto tomé esa decisión, me apoyé en la pared con el escudo y el martillo en ambas manos. Aunque no tengo ningún compañero nocturno a mi lado, me sentía más seguro así. Si me iban a tender una emboscada de todos modos, era mejor que fuera un trasgo que mi compañero. Si iba a ocurrir, tenía más posibilidades de sobrevivir a una puñalada de un cuchillo de trinchar. Eso, comparado con ser golpeado con un martillo mientras dormía. Paso. Maldita sea. Me desperté con el sonido de pasos al que ya estaba acostumbrado. No se habían dejado ver durante mi guardia nocturna de 4 horas, pero tuvieron que aparecer cuando estaba dormitando solo. Ya veía por qué el señor me había dicho que estuviera alerta. Cabrones testarudos. Inmediatamente corrí hacia adelante y clavé el martillo en la cabeza del goblin. ¡Sas! GGRK. Había un total de 2 goblins que se acercaban sigilosamente, pero uno de ellos se dio la vuelta y salió corriendo en cuanto su amigo se convirtió en papilla. Sí, huir. Ni siquiera tengo energía para seguirlos. Ja, estos imbéciles. Cuando comprobé la hora, habían pasado menos de 10 minutos. Al final, no tuve más remedio que volver a la cueva y cazar más goblins. Cuando me cansé y no pude aguantar más, me apoyé en la pared y dormité un rato. Estuve a punto de dormirme varias veces, pero solo en 2 momentos pensé que iba a encontrarme con mi creador. El primero fue cuando sentí una presencia y abrí los ojos. Un sombrío explorador se me había acercado en silencio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió con culpabilidad, retrocedió y desapareció. Solo de pensarlo me entran escalofríos. En lo que se refiere a situaciones cercanas, 2 veces era más que suficiente. Sobre todo, porque ahora mismo estaba ocurriendo otra. El personaje ha sido atacado por un goblin mientras dormía. Por primera vez, abrí los ojos al dolor en lugar de a una presencia. Un goblin estaba justo delante de mí. Una vez que lo golpeé con el martillo y maté al que tenía delante, otro de esos cabrones saltó. GGRK. Inmediatamente identifiqué la causa del dolor. Oh Dios mío, hay un cuchillo de trinchar clavado entre mis clavículas. Mierda, así que por eso mi brazo izquierdo no se movía bien. Uf, al menos había terminado solo con dolor. Si hubiera sido un poco más bajo, o si el duende hubiera saltado mejor, este cuchillo de trinchar se me habría incrustado en el cuello. Apreté los dientes y saqué el cuchillo. ¡Zonk!
Luego, sacando la poción de la bolsa, puse unas gotas en la zona herida. En cuanto cerré el tapón y lo volví a meter en la bolsa, la sangre empezó a hervir y a regenerarse rápidamente. CHHHHH. ¿El canalla que hizo esta poción era un psicópata? De alguna manera, dolía más que cuando me apuñalaron. Ouch. Después de unos 5 minutos, el dolor desapareció. Un dolor así debería ahuyentar todo sueño, pero mis párpados pesan mucho más que antes. Si dejaba de concentrarme un momento, mi visión se volvía borrosa. Era hora de hacer la llamada que había estado posponiendo. Aunque el cuerpo de un bárbaro está sintonizado para sentir la intención asesina, estaba claro que había un límite cuando se dormitaba así. Y justo ahora, solo me desperté después de ser apuñalado. Necesito descansar. Cuando comprobé la hora, habían pasado unas 14 horas desde que había dejado al señor. Quizás los exploradores activos en el primer piso estaban vagando lentamente en busca de compañeros nocturnos para esta noche. Y de hecho, vagando por la zona, algunos exploradores se acercaron a mí primero. Hey bárbaro, ¿estás buscando un compañero de noche? Y muy apasionadamente, también. Pareces bastante cansado. ¿Vendrás conmigo? Un bárbaro es de confianza. Si vienes, ya seríamos 3. ¿Qué tal si hacemos equipo? Me sentí como una prostituta popular. Tal vez era porque todos habíamos estado en la misma situación durante 2 días, pero nadie mencionó cómo olía. O quizá el olor no era el problema desde el principio. Es cierto que mi aspecto de ayer, cubierto de sangre y tambaleándome porque me faltaba un zapato, había sido un poco intenso. ¿En serio? ¡Qué pena! Me llovieron numerosas ofertas, pero las rechacé todas y seguí pasando por el túnel. ¿No hay ningún otro bárbaro fuerte por aquí? La mejor opción para mí era conocer a un compañero bárbaro y convertirnos en compañeros nocturnos. El problema era que, incluso ahora en el segundo día, no había señales de bárbaros por ninguna parte. ¿Estás buscando a los tuyos? Eso va a ser difícil. ¿Difícil? ¿Por qué? Incluso un bárbaro que acaba de terminar su ceremonia de mayoría de edad estará arriba dentro de 2 o 3 meses. No lo sé con seguridad, pero ya habrá menos de 100 de vosotros en el primer piso. Cuando me puse a investigar, parecía que los bárbaros en general eran raros en el primer piso. Cierto, era extraño tener un cuerpo así y aún así estar gorroneando por el primer piso. El 99% de los exploradores que encontraba en el primer piso eran humanos genéricos. ¿Por qué no te unes a nosotros en su lugar? Lo siento, pero no puedo. Ya veo. Rezo para que Ravdonia te acompañe en tu viaje. Gracias. Este hombre parecía bastante digno de confianza, pero seguía adelante al final de la conversación. Ahora que había aprendido que el corazón de un bárbaro era valioso, todos los exploradores empezaban a parecer bastardos sospechosos. Clic. Saqué la brújula. Me había estado moviendo hacia el sur desde que lo conseguí, pero aún no había salido de la zona de los goblins. Volví a darme cuenta de lo grande que era el primer piso. ¿Debía renunciar a buscar a los míos? No tuve que pensarlo mucho tiempo. Decidí dejar de buscar una aguja en un pajar y formé un plan realista. No tiene por qué ser un bárbaro. Ahora solo voy a hacer un compañero nocturno, excluyendo a cualquier humano. Decidí buscar una especie de otro mundo que constituía menos del 1% de la población. Una elfa que valore una promesa, o un enano con una personalidad tan valerosa como un bárbaro sería lo mejor. No importaba mucho si eran de otra raza. A diferencia de la mayoría de los humanos, tenían paciencia. Si se les daba tiempo, tenían el talento para trepar hasta arriba, así que no se dejarían cegar por los centavos y harían daño a otro explorador. Habiendo tomado esa decisión, deambulé por la cueva durante 1 hora. Y has encontrado una elfa desconocida que está herida. Finalmente me había encontrado con una raza de otro mundo. Asterisco luego de entender la situación asterisco. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, una quietud extrañamente sofocante comenzó a rodear el aire. La elfa de orejas puntiagudas estaba sentada con la espalda apoyada en la pared y me miraba fijamente sin decir palabra. ¿Estaban durmiendo solas sin compañía? Sus ojos ámbar brillantes como los de un gato mostraban alarma y una profunda hostilidad. Estaba claro que deseaban que pasara de largo, pero a medida que la confrontación se alargaba, la elfa se levantó de su asiento con cara nerviosa.
Parecían hacer una mueca de dolor y gemir. ¡Ac! Su postura no era natural. Al examinarlas, vi una herida en su estómago. «Estás herido». No era profunda, pero aún así era un corte largo, un corte que no podía ser hecho por el cuchillo de trinchar de un goblin. Rápidamente llegué a una conclusión. ¿Fue un humano? La elfa no respondió. Debían tenerme miedo. Podía entenderlo. Yo también me asustaría mucho si alguien de mi estatura se me acercara estando herida. Además, esta elfa también es hembra y muy pequeña. ¿Quizá no llega al 1,5 metros? De todos modos, no era una mala situación. Perdóname. Por favor. Solo una vez, señor bárbaro. Tengo un hermano menor que cuidar en la ciudad. Yo estaba tratando de entender qué tipo de desarrollo de la trama era esto cuando la elfa se arrodilló sin dudarlo. En algún momento se le llenaron los ojos de lágrimas. Te lo ruego. ¿Qué clase de elfa no tiene espíritu? La verdad es que, por su aspecto, pensé que sería del tipo de las bellas geniales. La mayoría de las hadas del juego hablaban y tenían personalidades así. Si hubiera sabido que era un personaje así, lo habría enfocado de otra manera. Debería aclarar el malentendido antes de que las cosas empeoren. No tengo intención de matarte, dije con la pronunciación correcta mientras establecía contacto visual. Los ojos son las ventanas del corazón, así que, si le doy tiempo para que se calme, sabrá que lo que digo es sincero. ¿Tiene que hacer esto, señor bárbaro? ¿De qué está hablando? Luego vino la crisis de identidad. Solo una vez, por favor, déjame ir solo una vez. Cuando mi silencio se hizo más largo, la elfa dio un paso atrás con una mirada más temerosa y se abrió el cuello de la camisa. Me quedé estupefacto. Me sentí como un pervertido acosando a una estudiante de secundaria delante de su instituto. Este malentendido me hizo sentir fatal. ¿Qué clase de vida llevan estos otros bastardos bárbaros? ¿Cuál podía ser nuestra reputación para que este chico llegara tan lejos? Suspiré involuntariamente. ¿Qué hago? ¿Se aclararía el malentendido si le demostrara que no soy esa clase de basura con acciones más que con palabras? No parecía mala idea. Di un paso atrás, saqué las hierbas y las vendas de mi bolsa y se las lancé. Trata primero tu herida. Luego hablamos. Esto es una hoja de licho. Así que era una hoja de licho. Ahora podía usarla con tranquilidad. Había estado preocupado de que fuera venenosa todo este tiempo. Fin del capítulo 8. Capítulo 9, compañero de noche, 2. ¿Por qué me das esto? ¿Necesito una razón para ayudar a alguien? Sentí como una astilla crecía en mi boca al decir algo que no quería decir, pero no se podía evitar. Este tipo de cosas funcionan con este tipo de personajes. Quería ser compañera nocturna de esta elfa. Suena espeluznante cuando lo digo así, pero tampoco sería un mal trato para esta mujer. Desde lesiones, falta de sueño, hasta una apariencia bonita, su situación era varias veces peor que la mía. Probablemente ella también lo sabía, por eso había actuado así antes. Para ser honesto, incluso yo estaba sorprendido por su compromiso con la vida justo ahora. Como dije antes, trata tu herida primero. Podemos hablar después. Pero voy a hacer guardia. Dándose la vuelta con una actitud desdeñosa, pronto se oyó un sonido por detrás. Sonaba como si estuviera masticando la hierba para que fuera más fácil de aplicar. Ya he terminado. Ya. Sorprendente. Debe tener buena técnica. Me di la vuelta y entre sus ropas rasgadas vi un vendaje bien envuelto. Y parece que su guardia hacia mí había disminuido un poco basándome en la forma en que me miraba. Primero, algunas presentaciones para acortar distancias. Soy Bjorn, hijo de Yandel. Erwin. No sé qué entendiste mal antes. Pero nada de lo que pensaste que pasaría va a pasar. ¿Perdón? Oh. Vale. Fingió no estarlo, pero el miedo en sus ojos seguía ahí. Había pensado que, si hacía tanto, el malentendido se resolvería, pero que había fallado. Al final, le pregunté sin rodeos. ¿Por qué me tienes tanto miedo? Los bárbaros y las hadas son enemigos, ¿verdad? ¿Enemigos? Lo siento. No quise decir eso. No quiero pelear contigo. Ante mi pregunta, de repente se dio cuenta de lo que había dicho y empezó a actuar sumisa como antes. Ahora tenía curiosidad.
¿Hadas y bárbaros enemigos? Era la primera vez que oía hablar de eso. Definitivamente nos llevábamos bastante bien en el juego. ¿Cómo había sucedido? Me quedé mirando con los ojos muy abiertos, pero ella empezó a soltar la información que yo quería oír. La guerra terminó hace 10 años. No le guardo rencor. De verdad. Hace 10 años. No sé qué había pasado, pero al oír esas palabras, parecía más un rencor que una relación antagónica. Entonces, después de oír cosas malas sobre nosotros desde una edad temprana, quizás ha crecido teniendo miedo de los bárbaros. La situación empeoró. ¿Qué debo hacer? ¿Debería buscar a otra persona antes de que sea demasiado tarde? Pero entonces las hierbas y vendas a las que ya renuncié se desperdiciarían. Bien, primero intentémoslo. Yo tampoco tengo malos sentimientos. En serio. Así es. Por eso, Erwin, ¿te gustaría ser mi compañera nocturna esta noche? ¿Compañera de noche? Estoy cansada. Tú también debes estarlo. Así que, ¿qué tal si trabajamos juntos por hoy, con o sin malos sentimientos? MMM. De repente, sus ojos se iluminaron y casi parecía otra persona. Le di tiempo para pensar sin impacientarme, y se quedó pensativa con el ceño fruncido antes de poner una condición en lugar de un acuerdo. He oído que los bárbaros valoran el honor de un guerrero. ¿Puedes jurarlo? ¿Que no me harás daño antes? ¿Jurarlo? Por supuesto, te lo prometo en nombre de mi clan. Tampoco le haré daño a usted primero, señor. En la cultura coreana, era lo mismo que llevarnos cada uno el pulgar a la lengua y el meñique a la frente. Por supuesto, podría hacer eso todo el día. Sin embargo, hay una cuestión que debe abordarse antes de eso. Bjorn, hijo de Yandel. No, señor. A pesar de mi edad real, Bjorn solo tenía 20 años. Asterisco más tarde asterisco. El contrato fue establecido. No hubo firma de huellas dactilares, pero hicimos algo similar a eso en términos de la cultura de aquí. Gracias a eso, descubrí el verdadero nombre de la elfa, Erwin Fornaxi Ditercia. Tenía 20 años, la misma edad que yo. Menos mal que en realidad no soy Bjorn. Seguro que el verdadero Bjorn también lo pensaría. No me importa, pero esta mujer habría. Aunque no se lo voy a decir. Entonces, ¿cómo decidimos los turnos? Yo dormiré primero. Eso te hará sentir más segura. Yo no diría eso, pero si realmente quieres, no puedo decir exactamente que no. En otras palabras, a ella le gustaría mucho. Tomaré eso como un sí. Sí. Me alegro de que haya funcionado. Si hubiera sugerido hacer piedra, papel o tijera, las cosas se habrían visto sombrías. Llevaba un rato con los ojos cerrados. Por favor, solo quiero dormir un poco. ¿Tan difícil es dormir bien? Oh. ¿Cómo voy a saber la hora? TSK, por esto los principiantes son un coñazo. Saqué el reloj de mi mochila y se lo di a Erwin. Es un artículo caro, así que no lo rompas. Vale. Verla no solo decir eso, sino también tratar el reloj como a un recién nacido me dio una gran tranquilidad. Lo manejaré con cuidado. Buenas noches. Me agaché con mi mochila como almohada y me cubrí con una manta, igual que había hecho aquel hombre. Y... Hong. Me desmayé. Señor. Dije que era Bjorn. Señor, despierte. Es la hora. Me forcé a abrir los ojos y me levanté. No me lo podía creer. ¿Ya habían pasado 2 horas? Toma, tu reloj. Miré la hora y ya habían pasado 2 horas. Ahora que lo pienso, ni siquiera había llegado a fingir mis ronquidos. Había planeado fingir unos 10 minutos por si acaso. Vaya, ¿es este el efecto sinérgico de una mochila y una manta? Casi daba miedo. Por supuesto, si el hombre me hubiera prestado esto, no habría podido evitar el ataque sorpresa. Habría dormido tan cómodamente que ni siquiera sabría si el mundo se estaba acabando. ¿Fue esto karma? En ese sentido, debería prestársela a esta mujer también. Usa la manta. Si quieres usar la almohada, puedes usarla también. ¿Perdón? Pero. Aunque ella lo rechazaba, pude ver que las comisuras de sus labios se levantaban. Decidí fingir que no lo veía. Bueno, entonces, gracias.
Incluso sin insistir más, Erwin consiguió arrastrarse hasta la manta y acurrucarse como un gato. Y poco después, empezó a respirar con regularidad. Durmió bien, incluso con un hombre extraño delante. Debía de estar muy cansada. Si yo había tenido un día agotador, el de ella también debía serlo. Uf. Me apoyé en la pared y abrí el reloj por costumbre. 22:50. Parecía que habían pasado al menos 5 días, pero aún quedaba más de una hora para que terminara el segundo día. Quería volver a la ciudad cuanto antes. Para ser honesto, era ridículo hablar de volver, pero planeaba dormir unos días enteros una vez que regresara. Viendo cómo puedo pensar así, parece que mi cuerpo está realmente curado. Guardé el reloj y me sumí en mis pensamientos. Hacía tiempo que no tenía un momento tranquilo para pensar, así que mi mente no paraba de divagar de esto y aquello. ¿Qué me ha pasado en el mundo real? ¿Me convertí en una persona desaparecida? Obviamente, todavía no. Nadie habría venido. Incluso mi lugar de trabajo no se tomaría unos días de ausencia demasiado en serio. Ja. Hay una razón por la que no había pensado en este asunto hasta ahora. Solo me entristecería. Si empezara a pensar que no hay nada por lo que volver, destruiría totalmente mi voluntad. Era mejor no pensar en estas cosas por muchas razones, por muy autoengañoso que fuera. Como soy bastante disciplinado mentalmente, alteré deliberadamente mi flujo de pensamiento. Muy bien, recapitulemos lo ocurrido en los 2 últimos días: la ceremonia de mayoría de edad, la entrada en el laberinto, la lucha contra los goblins, la lucha contra el ladrón de corazones. Podría elogiarme por haberlo hecho bien hasta ahora, ¿verdad? Realmente pensé que iba a morir. Ya que no hay nadie que me dé palmaditas en la espalda, ¿por qué no dármelas a mí mismo? Clic. Decidí que solo pensaría en autoelogiarme una vez que hubiera regresado a la ciudad. Cuando abrí el reloj, ya era la hora. Erwin, levántate. 5 minutos más. ¿Qué? ¿5 minutos? Levántate. Erwin se frotó los ojos y se levantó mientras yo le sacudía vigorosamente el hombro con mi mano bárbara. Uf. Esto parece peligroso. Ya veo por qué esa ladrona de corazones no se fiaba de mí. No pienses en dormirte solo porque no han aparecido monstruos hasta ahora. Vale. Estaba un poco nerviosa, pero aún así me tumbé. Como le había prestado a Erwin la manta y la mochila, su calor permanecía incluso cuando me tocaba dormir. Era un poco irónico. ¿Cuánto hacía que no sentía el calor de otra persona? Me resultaba muy extraño. Tal vez incluso más que todo lo que había pasado en los últimos 2 días. Honk. Esta vez tenía bastante energía, así que empecé a fingir ronquidos. Para ser sincero, era más para asegurarme de que Erwin no se quedaba dormida. Parece que no. Abrí los ojos y miré en su dirección, luego me despreocupé y volví a cerrar los ojos. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde? Sentí una presencia y me incorporé con urgencia. Agarra. Ah. Por alguna razón, estaba agarrando la muñeca blanca de Erwin. Parecía como si la hubiera estirado hacia mí. ¿Qué estás haciendo? Estabas teniendo una pesadilla y estaba sudando. Mirando el pañuelo en su mano, no parecía mentira. Si hubiera sido un arma, la habría golpeado con mi escudo sin pedir explicaciones. Lo siento. Después de comprender la situación, relajé las manos. Entonces, con una expresión de dolor, Erwin acarició la muñeca que agarré. Ya se veían marcas rojas. No me disculpé. Habría sido una disculpa vacía de todos modos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Quedan 10 minutos hasta que cambiemos. Ya veo. Entonces cambiemos ahora. Pero, si duermo ahora, acabaré más cansada. Ante mis palabras, Erwin se tumbó con expresión de disculpa. Luego se retorció un poco antes de hablar. ¿Hay algún problema? No. Solo tengo una pregunta. Pregunta. Erwin dudó un momento antes de abrir la boca. ¿Quién es, señor? ¿Qué? ¿Es un juego de palabras? No parabas de decir que lo sentías en sueños. Oh, lo siento. No debería haber preguntado. No tienes que responder. Ahora me voy a dormir. Antes de que pudiera contestar, Erwin dio por terminada la conversación y se tapó la cabeza con la manta.
Parecía que aquella joven se estaba dando cuenta de que yo no daba tanto miedo y empezaba a sentir curiosidad. Uf. Estirando el cuerpo, lo pensé mentalmente. No recordaba nada, pero parecía que realmente había tenido una pesadilla. De repente sentí un poco de curiosidad. ¿Quién demonios era el señor al que le había pedido perdón? Me vinieron a la mente dos candidatos, el hombre sin nombre que había sido decapitado en la ceremonia de mayoría de edad, y Hans, el ladrón de corazones que me había enseñado a volver a ser humano. Pero cuando lo pensé, ambas opciones eran extrañas. No les había hecho nada a ninguno de los dos que necesitara una disculpa. Pronto llegué a una conclusión. Sea cual sea el sueño que tuve, debe haber sido un sueño tonto. Asterisco más tarde asterisco. 04:30. El tercer día había comenzado, y quedaban unos 10 minutos para despertar a Erwin. Viéndola hecha un ovillo y durmiendo con la manta entre las piernas, reflexioné sobre si pedirle que volviera conmigo. Es decir, si pedirle que se convirtiera en mi camarada. Por supuesto, estaba el inconveniente de tener que compartir el botín. Aunque los goblins aparecerían de 3 en 3 y de 4 en 4 a partir del tercer día, una asociación reduciría definitivamente mis ingresos. Esto no tenía nada que ver con su fuerza. Bueno, ya que era una elfa, se las apañaría bastante bien. ¿Debería decir que ya era lo suficientemente poderoso solo? Incluso sin Erwin, podía matar fácilmente a 3 o 4 goblins yo solo. No estaba siendo engreído, era solo una observación después de haber experimentado varias batallas con este cuerpo. Eso es lo que realmente creía. Y quedarme solo me dejaría en posición de reunir tantas piedras de maná como fuera posible para preparar mis gastos de vida en la ciudad y los impuestos subsiguientes. P. Una cama sin riesgos o más piedras de maná. Seguí contemplando esto para tomar la decisión más racional cuando... ¡Ta! Desde el pasadizo de la izquierda, pude oír los pasos de otro explorador. Había ocurrido varias veces durante la noche, así que no estaba especialmente nerviosa. La mayoría de las veces habían echado un vistazo y habían pasado de largo. Sin embargo, ¡ta! Este dúo de exploradores, Xavi y Bouni, miraron en nuestra dirección. Inmediatamente dejaron de caminar y susurraron entre ellos. ¿No es esa la elfa? Xavi preguntó. Eso parece. La forma del arco coincide, respondió Bouni con sorna. Los dos hombres cuchicheaban entre sí cuando llegaron a una conclusión. Xavi se convirtió en el portavoz y habló con una pregunta. Bárbaro, ¿cuál es tu relación con esa elfa? Como puedes ver, somos compañeros nocturnos. Un bárbaro y una elfa como compañeros nocturnos. Qué extraño. ¿Cuánto tiempo te queda? No tengo por qué responderte. Xavi no hizo más preguntas después de eso. Solo sonrió y cogió a Bouni, que había estado a su lado, y se marchó. Ya veo. Vámonos. ¿Qué? Ese sí. Pronto, el dúo desapareció de nuestro paso. Sin embargo, no podía relajarme. ¿Quién demonios eran esos espeluznantes imbéciles? Se sentía tan siniestro como cuando el jefe me gritó en la cara. Me moví lentamente hacia un lado y le di un golpecito en el hombro a la dormida Erwin. Uf. ¿Cómo puedes dormir en esta situación? Deprisa, despierta. Creo que estamos jodidos. Fin del capítulo 9. Capítulo 10, Compañero de Noche, 3. En sentido estricto, nosotros no era el término correcto, porque era Erwin, y no yo, en quien estaba interesado el dúo Xavi y Bouni. Volví a golpear a Erwin con el pie. MMM. No, MMM. Despierta rápido. Sé que no estás dormido. En cuanto había oído sus voces antes, había echado un vistazo y la había visto taparse la cara con la manta. Ah. Era una pérdida de tiempo discutir con ella, así que la agarré por el hombro y la obligué a levantarse. ¿Por qué te haces la dormida? ¿Por qué? Erwin se quedó a medias y evitó mi mirada. Era una actitud bastante frustrante para mí, porque tenía que sacarle información lo antes posible para tomar una decisión. Cuando la agarré de la barbilla para mirarla a los ojos, Erwin abrió la boca de mala gana. ¿Por qué ibas a marcharte en cuanto me despertara? Efectivamente, ¿era así? Había hecho una promesa, si había una pelea con un explorador mientras uno de nosotros estaba de guardia nocturna, lucharíamos juntos contra él. Pero desafortunadamente, esta situación había ocurrido en mi última guardia prometida.
No me importaba el honor de un guerrero ni nada de eso, pero, esta mujer no lo sabe. Ella había tratado de hacer que nuestra alianza durara lo más posible. Ella sabía que en el momento en que abriera los ojos, nuestro contrato de compañeros de noche terminaría. Uf. Primero, respiré hondo. Si un hombre adulto como el señor Hans hubiera hecho algo así, me habría enfadado. Sin embargo, dado que ella solo tenía 20 años, primero brotó en mí un sentimiento de lástima. Por supuesto, aquello era aquello y esto era esto. ¿Qué pasó con esos dos? Nada. Entonces, ¿por qué te escondías? El símbolo grabado en sus ropas era el mismo. El mismo que el hombre humano que intentó hacerme daño. Deben pertenecer al mismo grupo. Un grupo. Mierda, las cosas se están poniendo más serias. Empezaba a preguntarme si sería mejor despedirme de esta chica elfa y seguir cada uno por su lado. Hablemos mientras nos movemos. ¿Me estás ayudando? Primero, saqué a Erwin de ese lugar. Y mientras casi corría, traté de entender el resto de la situación. Cuéntame todo lo que pasó. Como si leyera el ambiente, Erwin recitó brevemente solo la información importante, sin detalles innecesarios. El primer día conocí a un compañero nocturno que me atacó mientras dormía. Más tarde descubrí que era miembro de un grupo cuyo escenario principal era el primer piso. Como referencia, el nombre del grupo es Unión de Cristal. Conseguí escapar, pero desde entonces, gente de la misma organización me ataca cada vez que me ve. Así es como me hirieron. Ahí la detuve. Espera, ¿cómo supieron lo que pasó? Una piedra de mensaje. ¿Qué era eso? No había nada parecido en el juego al que yo había jugado. Con más detalle. Es una herramienta mágica que te permite conversar con piedras de mensaje que han resonado entre sí de antemano. He oído que el radio es de unos 300 metros. Ya veo. Era una especie de walkie-talkie. Si la frecuencia se fijaba de antemano, la comunicación era posible hasta un radio de 300 metros. Poco a poco, empecé a entender la situación. Si esta gente tenía tales herramientas mágicas y suficiente mano de obra, transmitir información sería fácil, incluso en un entorno tan cerrado. Sin embargo, el problema era: ¿por qué van tan lejos para atraparte? Erwin no había hecho nada malo. Entonces, ¿por qué se esforzaban tanto en perseguir a esta víctima? ¿Es para mantenerte callado? No creo que sea solo eso. ¿Hay algo más? ¿Por qué? Erwin, que había estado respondiendo a las preguntas sin rodeos, dudó en hablar esta vez. Con esta actitud, no había forma de que pudiera ayudar. Al menos eso pensaba cuando por fin contestó. Cuando escapé por primera vez, blandí mi cuchillo. Pero dio en un lugar no muy agradable. ¿No tan agradable? Escalofríos recorrieron mi cuerpo. Una brisa soplaba cerca de mi ingle. ¿Sabes? Esa zona. Estaba en lo cierto. De todos modos, escuchando a la gente que me perseguía, fue completamente cortada, así que ni siquiera puede ser reimplantada con una poción. Supongo que por eso. Ahora podía ver por qué sus ojos ardían de venganza. Lo siento. Pero no había nada por lo que disculparse. ¿No fue él quien causó esto en primer lugar? Era el karma. El problema era que había demasiada gente en el mundo que no entendía esa simple lógica. Señor, creo que tenemos a alguien siguiéndonos. ¿Qué? No mires atrás. Me concentré en tratar de escucharlos, pero no pude oír nada. La distancia, están a unos 150 metros. Era una distancia extraña para sentir la presencia de alguien, pero no parecía mentira. No había razón para que mintiera. Entonces, ¿era esta una habilidad innata de las hadas para detectar el I? De repente me pareció diferente. Tenemos que acelerar, ¿está bien? Sí. Todavía puedo soportarlo. Aunque la venda blanca estaba manchada de rojo por la herida, Erwin no emitió ni un sonido de dolor. Mostraba una gran determinación. Eso complicó mi visión de ella. ¿A qué distancia está el rastreador? Todavía están a unos 150 metros. Aunque había aumentado la velocidad, nuestra distancia no había cambiado. Las cosas no iban bien. Por ahora, el rastreador debe estar anunciando nuestra ubicación a sus camaradas con la piedra de mensajes o algo así. Deshazte de ellos. Si su objetivo fuera yo, sin duda habría tomado esa decisión.
Pero seguía corriendo. Una vez que matara a uno de ellos, ya no podría retirarme. Así que necesitaba confirmar algunas cosas antes de hacer la llamada. Señor, ¿cuánto riesgo asumiría y qué podría obtener a cambio? Necesitaba información más detallada. Erwin. Sí. ¿En qué eres buena? Tengo confianza en la lavandería y la limpieza. Realmente no sé cocinar, pero... ¿Qué está diciendo? Cuando estás en batalla. Ah, tiro con arco. Oh, y magia elemental también. Una elfa arquera estándar. Tipo. Fuego. Ese era el tipo de magia más preciado. Gracias a eso, ahora podía imaginarlo en mi cabeza. ¿Alguna vez has matado a alguien? No. Pero podría. Eso era algo que solo podías pensar que sabías. Ya veo. Finalmente le pregunté. Erwin, ¿te gustaría ser mi camarada? La duración será hasta que salgamos del laberinto y el reparto del botín es 9 para mí y 1 para ti. Lo haré. Y esto me dio una justificación. Asterisco luego de llegar a un acuerdo asterisco. Lo prometo en nombre de mi clan. También juro por el honor de un guerrero. Sellamos algo como muestra de confianza como antes y evolucionamos la relación de compañero nocturno a compañeros de equipo temporales. Todo el tiempo, por supuesto, corriendo como locos. ¿Distancia? Unos 100 metros. Incluso a mi máxima velocidad, la distancia entre nosotros y ellos era cada vez menor. Me decidí. Escaparemos hacia las afueras. De acuerdo. Nos di la vuelta y entré en los oscuros pasadizos. Los cristales que brillaban en las paredes y los techos eran cada vez menos y, al poco tiempo, una oscuridad tenebrosa cayó sobre nosotros. Sentía sentimientos encontrados. Después de todo, no sabía que había vuelto aquí por mi propio pie. Erwin invoca un espíritu. Una llama del tamaño de una sandía flotó en la palma de su mano, iluminando los alrededores. Observando el suelo, nos abrimos paso rápidamente a través de la oscuridad. Y entonces... cancela la invocación. Nos escondimos en la oscuridad. ¿Presencia? Pronto podrás oírla también. Ya veo. Mantuve la compostura todo lo que pude y centré mi atención en escuchar. En el mejor de los casos, el rastreador no nos vería y pasaría de largo. Entonces, no habría necesidad de matarlos, y yo también podría echarme atrás en este trato. Tap, tap, tap. En poco tiempo, pude oír los pasos del rastreador incluso con mis propios oídos. Sin embargo, al contrario de lo que esperaba, no pasaron de largo. El sonido de sus pisadas se detuvo justo delante del cruce del que habíamos salido. Mierda. Parecía que el rastreador tenía un método para seguirnos. Olfato, sonido, o quizás incluso algo mágico. Tap. 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 Se dieron la vuelta y caminaron lentamente hacia nosotros, deteniéndose a una distancia de unos 30 metros, justo en el límite donde comienza la oscuridad abismal. Metió la cabeza y miró a su alrededor. Contuvimos la respiración desde dentro y observamos. Ahí está. El hombre olfateó varias veces en la quietud y murmuró para sí mismo. Luego, sacó algo de su bolsillo. Era un objeto que no había visto en mi vida, pero intuí su utilidad. Una piedra de mensaje. Justo cuando vi el objeto, envié una señal con un breve murmullo hacia Erwin, que había estado apuntando su flecha con la cuerda tensada todo este tiempo. Dispara. Esboo. Sabnk. Antes de que pudiera siquiera terminar mi mensaje, la flecha se incrustó en la frente del hombre. Tonk. Aunque el hombre yacía muerto en el suelo, no me moví de inmediato. Pude sentir un temblor incontrolable de Erwin que estaba a mi lado. Buen trabajo. Si hubieras dudado, habría sido peligroso. No era un cumplido vacío, sino la verdad. ¿No me detuve yo también cuando golpeé el escudo? Erwin ni siquiera había tenido tiempo para eso. Aunque no se lo hubiera dicho, ella misma lo sabía. No podía haber dudado. Sí. Descansa un poco. Las palabras reconfortantes terminaron ahí. Salí de la oscuridad y registré el cuerpo. Tal vez había dejado atrás su mochila para moverse con rapidez porque el perseguidor solo iba modestamente equipado. Para sentir decepción en este momento, supongo que me he convertido por completo en parte de este mundo.
En primer lugar, tras quitarle todo el equipo al rastreador de la cabeza a los pies, organicé uno a uno los objetos adquiridos. Un cinturón, camisa y pantalones de cuero, 2 dagas, una bolsa de piedra de maná bastante pesada, una botella de poción que guardaba en un bolsillo atado a su cinturón, e incluso una piedra de mensaje. Tras la tosca clasificación, llamé a Erwin. Bien. Ven aquí. Luego le quité las vendas y traté su herida con la poción. La herida comenzó a curarse con un sonido chisporroteante. Uf. Estaba bien hacer ruido, pero Erwin apretó los dientes y lo soportó. Así que esta mujer también tenía un lado duro. O tal vez simplemente lo había perdido. Esperaba que fuera lo primero. No confiaba en la consejera. ¿Te encuentras mejor? Sí. Mucho mejor. Entonces ponte esto. Después de unos minutos de curar la herida, le tendí la camisa y el pantalón de cuero que acababa de conseguir. Juzgué que era mucho más práctico que la ropa holgada. Deja que me lo ponga. Tal vez había decidido que seguir mi criterio era la mejor manera de mantenerse con vida. Puede que fueran incómodas, pero Erwin recogió inmediatamente la ropa y se adentró en la oscuridad para cambiarse. Es un poco grande. Ven aquí. Le corté el dobladillo que sobresalía por los brazos y las piernas. Ponte esto también. Te quedará un poco mejor. Le quedaba un poco holgado en general, pero parecía bastante cómodo con el cinturón puesto. Sin embargo, debido al cambio de ropa, desprendía una atmósfera completamente diferente. Antes parecía una elfa de excursión, pero ahora parecía una guerrera hecha y derecha. Incluso esa cara. Se siente muy extraño. Te acostumbrarás. ¿Verdad? Sí, te acostumbrarás. Metí todos los demás objetos en mi mochila y arrastré el cadáver desnudo hacia la oscuridad. Luego, sostuve la piedra de mensajes en la mano. ¿Cómo se usa esto? Un momento. Lo probaré. Erwin miró la piedra de mensaje y pulsó algo. Serdin perseguía a la elfa zorra y al bárbaro, pero hemos perdido el contacto. Todos los que reciban este mensaje, reúnanse en la zona Goblin. Hasta el momento, todo estaba saliendo como esperaba. Fin del capítulo 10.